¿ellos qué hacen? Dicen, ok, aceptamos nuestra realidad, trabajamos para nuestro mercado local, para conquistar al latino, para conquistar a lo mejor a la comunidad afroamericana, que también es muy fan de fútbol, tratamos de conquistar a lo mejor a los asiáticos, que también les gusta, ¿no? Y tenemos nuestro límite. ¿Qué hacemos, no? Ah, bueno, pues vamos, tenemos los recursos y entonces vamos a conquistar el mundo, ¿no? Empezamos a fichar futbolistas de buen nivel, ¿no? Ya, a ver, la historia de esta liga es esto, ¿no? Es traer a Valderrama, llevar a Jorge Campos, a Stoichkov, ¿no? Si ustedes se acuerdan, a varios futbolistas, ¿no? Y después esta nueva ola donde empieza con Beckham, Rooney, Zlatan, ¿no? Y lo saben hacer muy bien. Pero ¿qué hacen? No solo es traerlos, sino además ellos deciden, vamos a vender nuestros derechos de televisión en Europa. Y ahí es donde empieza, y a lo mejor no son los más vistos, eso es evidente. A ver, el público europeo no se va a detener, ah, bueno, hoy va a jugar el Chicago Fire, ¿no? Pero está el Manchester City, no, pues mejor me echo el de Chicago. Eso no va a pasar tampoco. Pero sí ya tienen esa exposición de mercado que el fútbol mexicano no tiene, ¿no? Están en países como Inglaterra, creo que están en Alemania, porque tienen un acuerdo con DAZN, y ahí es donde tienen todo ese impacto, ¿no? Entonces, están trabajando. Y otro punto que hablas, Eduardo, y que es fundamental, ellos desde hace, ¿qué será? 5 años, están empezando a invertir mucho dinero en sus academias. Y están invirtiendo en infraestructura para sus academias. A lo mejor Dallas no es como el equipo como más popular del MLS, pero ellos invierten mucho dinero y yo los quiero ver ellos en 3 4 años, seguramente tendrán una gran generación de jugadores, ¿no? Y bueno, ya los vemos las exportaciones y dónde están estos jóvenes, ¿no? Todavía hay los que se fueron con sus papás y sí son estadounidenses, pero bueno, se desarrollan en otras academias. Cada vez más vamos a ver a jugadores de los Estados Unidos que salen de su país justo de las academias y empiezan a posicionarse. O sea, creo que la Liga MX tiene un gran trabajo de fuerzas básicas, hay que decirlo. Hay gente muy preparada y tú los ves en los torneos juveniles, en los sub-17, son súper competitivos. ¿Qué pasa? Que nuestro sistema a lo mejor de competencia dice, no, pues estará muy talentoso este chavo, pero yo tengo que calificar a la liguilla. Ahí es donde se rompe, ¿no? Y donde se quiebra todos estos procesos, ¿no? Porque no hay un equilibrio, ¿no? No hay un equilibrio para decir, ok, pues sí, tengo que meter esto. O sea, creo que ahí es donde falla mucho el fútbol mexicano y ahí los estadounidenses están, pues así como a la calladita, sumando, sumando, sumando. Y en ese punto también son sin duda van a ser los mayores exportadores de CONCACAF. Claro, hacia allá iba mi pregunta, porque, a ver, es un ejemplo claro lo que está haciendo Estados Unidos con la exportación de jugadores, pero ¿cómo la Liga MX o México puede compensar esta producción de jugadores mediante fuerzas básicas? Un ejemplo claro creo que es el Pachuca, pero vaya, sin afectar tanto el esquema deportivo, porque hace unas semanas mencionaba incluso José Juan Macías que venden a los jugadores mexicanos por lo que costarían 5 jugadores sudamericanos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo compensar esta exportación de jugadores a no tan alto costo con tanto el desarrollo deportivo como pues, el ingreso económico, ¿no? Porque al final de cuentas, si vendes jugadores más baratos, pues estás perdiendo de alguna forma dinero, o tal vez no. Sí, yo creo que, pues la verdad es que es parte de una reingeniería estructural del fútbol mexicano, creo, porque el sistema económico del fútbol mexicano para el mercado internacional son cosas impensables. La verdad es que, con todo respeto, este Pizarro no vale 10 millones. O sea, ¿por qué no se va a Europa? Porque lo tendrían que ver, o ¿por qué no se fue a Europa? Del fútbol mexicano, puede irse ahorita que esté en Miami, pues puede ser otra cosa, pero ¿por qué no se fue cuando estuvo en el fútbol mexicano? Porque en Europa se ríen si les dices Pizarro vale 11 millones, 12 de dólares, cuando puedes conseguir un jugador seleccionado nacional de un país top en Europa a ese precio, ¿no? O sea, dices, pues por supuesto que no, Pizarro no lo vale, pues, ¿no? O sea, pues a lo mejor será muy bueno y brillante, o sea, JJ Macías no vale, o sea, siendo sincero, para el mercado, por lo que representa a lo mejor México, por la historia, y a lo mejor esto puede ofender a algunos, ¿no? Pero pues sí, pues a lo mejor, pues lamentablemente no tiene la etiqueta de brasileño, porque eso también hasta vale, pues no vale 11 15 millones de euros, ¿no? O sea, es una apuesta muy grande que tienen que hacer los clubes en Europa, ¿no?
y tienen sus dudas. Dicen, mejor me llevo a un sudamericano de buen nivel que me cuesta eso. Entonces, mientras no bajen esos precios del fútbol mexicano, será complicado que exista este proceso de exportación porque es irreal. O sea, por ejemplo, Jürgen Damm lo vendieron creo que de Pachuca, los Tigres, como en $8 millones. ¿De verdad vale $8 millones en el mercado internacional? No, son cifras que solo aquí se dan. ¿Por qué? Pues porque los clubes sí tienen ese capital, ¿no? Financiero para hacerlo. Ahora a lo mejor no tanto, ¿no? Hablé un poco sobre cómo cayó el mercado, pero sí creo que los clubes tendrían que repensar una ingeniería estructural donde los precios se adecuaran también al mercado internacional, no solo al local, ¿no? Y si logran eso, podremos vender y ver cómo se venden. O sea, Pachuca es un claro ejemplo. Chivas lo fue, ¿no? O sea, Chivas, ¿se acuerdan cuando esta época que se fue jugadores consolidados, Maza, Salcido, Chicharito, Vela? O sea, tuvo un boom donde exportaban. ¿Qué pasó, no? El América lo ha hecho bien también, ¿no? Como muy a la calladita, pero cada vez que se va Álvarez o que ya se fue Lainez y ahora, bueno, hasta la venta en paz descanse, de Chucho Benítez, ¿no? Que les dejó mucho dinero. Eso fue un buen trabajo, ¿no? Entonces, mientras los clubes visualicen y el mercado logre como reducir costos, creo que podremos ver a más jugadores como en el extranjero. Yo así lo veo y también eso beneficia que los clubes no gasten tanto pues, o sea, perdón, Jürgen Damm, perdón, no vale más de $8 millones. O sea, ¿de dónde sacaron eso, no? Claro, vale porque lo pagaron, ¿no? La gente de fútbol dice, pues es lo que vale en el mercado. Pues sí, ¿no? Pero siendo sinceros, o sea, su inversión cuando lo traspasen a otro club, pues nadie va a decir, por Dios, yo no voy a comprar o sea, prefiero comprar un jugador de Red Bull que me vale la mitad de precio y que lo voy a potenciar, ¿no? ¿A qué Jürgen Damm 8? No es ni loco, ¿no? Creo que ahí necesita mucho una reestructura. Me gustaría que ahora habláramos un poco de selección mexicana, Iván, porque escuchaba a John de Luisa ya hace unas semanas decir que los ingresos de selección han caído el 50% y ahora eso los hizo buscar, ¿no? Una nueva opción en Europa. Ya se enfrentaron a Holanda, se enfrentaron a Argelia. Fueron juegos que en lo deportivo les sirvieron mucho a la selección. Ahora viene Corea, viene Japón, ¿no? ¿Se puede crear un modelo que priorice tanto lo deportivo como lo económico, que pueda ser redituable al nivel de lo que generan en Estados Unidos? Yo creo que, bueno, para Europa hay que trabajar. O sea, sí creo que o sea, es posible, sí, siempre sí se tenga paciencia, por ejemplo, para o sea, hacer que México sea una selección como exportable para jugar en Europa, ¿no? No lo es ahora mismo, ¿no? Sí lo es Camerún, porque ya todos los años también por sus necesidades tiene que ir a jugar a Europa. Egipto, ¿no? Tiene jugadores en Premier League, Senegal, ¿no? Pero han trabajado también ese mercado, o sea, tienen tantos jugadores regados, ¿no? En Europa, desde pequeños, Austria, digamos, en términos de futbolísticos, no pequeños en términos de menospreciar al país, hasta términos importantes como jugadores en Francia o en Alemania, ¿no? Han trabajado ese mercado y creo que, claro, a corto plazo no lo es, a corto plazo es invertir. Ahora, sin duda la pandemia ofrece oportunidades y yo creo que si México, pues bueno, a lo mejor no puede jugar como ahora son 4 partidos en Europa, pero que juegue 2 o 3, me parece que es importante para que vayan viendo, esta es la selección mexicana, ¿no? Porque además, digo, afortunadamente no he ido a hacer el ridículo como cuando cada que íbamos de gira, y seguramente ahí están los datos, ¿no? Nos metía 4 a Inglaterra, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y la verdad es que se le ha ganado a Holanda, se dio un buen, digamos, espectáculo deportivo con Argelia, se ha enfrentado a selecciones europeas que están ahí, ¿no? O sea, creo que es bueno enfrentar, a lo mejor estaría padrísimo enfrentar a Francia y a ellos, pero bueno, entrar al mercado europeo enfrentando a Corea y Japón en términos de negocio no me parece una mala idea, al contrario, está súper bien. Pero ¿qué puede hacer o cuál es el camino? Trabajar el mercado. Y eso necesita paciencia. Y si hay algo que, pues por términos de negocio no tiene el fútbol mexicano, es paciencia, ¿no? Todo lo queremos a corto plazo, ¿no? Rápido, pronto, cosas así. Pues así es complicado. Pero si hubiera un plan de mediano o largo plazo para trabajar el mercado europeo, creo que sí hay, porque además hay un montón de mexicanos que están allá, ¿no? Que están estudiando, trabajando, ¿no? Entonces creo que sí es un mercado que se puede explotar. Tampoco te va a generar lo de Estados Unidos,
porque eso también es cierto, o sea, tampoco hay que decir voy a apostar todo allá porque allá está el... Sí, a lo mejor mejoras deportivamente, pero no tienes ingresos y no puedes hacer caminar la maquinaria. O sea, si logras ese equilibrio y tienes paciencia para invertir en el mercado europeo y trabajarlo, creo que puede dar, ¿no? Pero a mediano y largo plazo, pues. Sucede algo muy similar a lo que pasa con la Liga MX, ¿no? Donde se quieren resultados, como bien decías, inmediatos y no hay trabajo para mejorar, ¿no? Quizás el tema de globalización te ha permitido competir con estas selecciones porque tienes también jugadores, como bien decías, Edson Álvarez, Lainez, que salen temprano a Europa y logran todavía desarrollarse allá y le dan un plus a la selección mexicana, pero en ambos casos pareciera que lo deportivo pasa a segundo término, ¿no? Primero vamos por el negocio, que bien decías, la pandemia a mí me parece le cae muy bien a la selección mexicana porque al no tener gente en los estadios, ya no hay esa obligación de ir a Estados Unidos donde económicamente nos da pues ese plus tremendo, ¿no? Ya podemos ir a Europa porque no tenemos nada que perder económicamente ya que no hay gente en los estadios. Sí, yo creo que ahí es como dices, como una parte fundamental de cómo renovarse para obtener otros ingresos. O sea, nosotros estábamos como muy ya de la mano de, bueno, las cosas se van a hacer A, B, C, ¿no? Pero la verdad es que se ha explorado poco los eSports, se ha explorado poco a lo mejor la generación de contenido, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me encantó una serie que hizo Tijuana en la pandemia sobre la historia de Xolos, Chivas que está apostando por otras opciones de mercado. O sea, creo que hay un montón de cosas que los clubes dejaron de hacer, pues porque claro, lo fácil es yo recibo mis derechos de televisión, vendo mis camisitas y ya. Pero creo que esta pandemia creo que ha abierto la oportunidad de que los clubes abran los ojos y digan, ¿de dónde vamos a sacar dinero cuando suceda algo así? O por lo menos recuperar algo, ¿no? Entonces creo que la oportunidad de generación de contenido, invertir en tecnología, mejorar instalaciones, generar experiencia, es algo que se ha explotado poco en el fútbol mexicano, que se escucha mucho, pero que se ha explotado poco. Y creo que hacia allá es donde tendría que ir el fútbol mexicano, generar un mejor entretenimiento y espectáculo, porque el fútbol no solo compite o sea, ya compite con Netflix, con el teatro, o sea, es parte de la industria del entretenimiento. O sea, no puede, ¿dónde vas a meter tu dinero? ¿Al Estadio Azteca o prefieres ir al cine o a un restaurante? Ahí en eso está compitiendo ya el deporte profesional, ¿no? Entonces, algo que tienen que ver los directivos. Creo que por ahí puede ser. Claro. Iván, algo que yo no puedo dejar pasar en esta entrevista, porque tú te desenvuelves en una rama muy poco utilizada en el periodismo deportivo actual, que es el periodismo de investigación. Ese que está bien documentado, bien contrastado, y que se encarga de ofrecer pues, una perspectiva mucho más completa, rica en información, y creo que la clave es menos banal que lo que presentan muchos medios tradicionales hoy en día, buscando pues básicamente clics en Internet. ¿Por qué eres de los pocos que hace este tipo de trabajo en el deporte? ¿Y cómo perjudica al público que la gran mayoría de contenidos sean huecos en análisis y hasta cierto punto repetitivos? Pues mira, no, yo creo que hay para todos los gustos y es casi como una formación, digo, si tú me preguntas por qué, bueno, pues una formación como académica, etcétera, donde, bueno, yo decido pues entrar más a la investigación, a los procesos de análisis de los datos, ¿no? O sea, yo entré al periódico El Economista hace muchos años, trabajé ahí y me pregunté, ¿puedo hacer esto en deportes? Y la respuesta fue sí, ¿no? Es cuestión de preguntar. Luego viene ahí otra parte que me parece fundamental, es, pues bueno, ¿cómo quiero diferenciarme respecto a otros periodistas, ¿no? Es decir, ¿cómo me voy a mostrar hacia todos, ¿no? Y luego hay una parte que yo no menosprecio, ¿no? Simplemente está, y está bien que exista, ¿no? Esta parte de los partidos y el resultado y tal, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay público para todos, o sea, el deporte es tan inmenso que hay público para todos, ¿no? O sea, para el que le gusta la táctica, para el que le gusta a lo mejor un análisis más complejo, a lo mejor conocer otros temas que están relacionados en el deporte, y lo que yo he hecho es mirar al deporte como si fuera un balón, y el balón tiene un montón de aristas, ¿no? Y una de esas aristas puede ser deporte y política, fútbol y medio ambiente, economía y NBA, impacto social y NFL o Premier League. Entonces el deporte es tan amplio que creo que es una oportunidad que también los aficionados pueden estar ahí como ávidos de conocer, ¿no? Y es lo que trato de ofrecer.
Iván, el Mr. Pérez, muchísimas gracias por estos minutos. De verdad te lo agradecemos. Sabemos que el trabajo que haces es increíble y eso pues nos da más gusto poder tenerte aquí.